contra el bloqueo. Ya la vemos allí y bueno, rodeada de jóvenes que están listos aquí en la escalinata de la Facultad de Matemáticas para comunicarse con los jóvenes, contarles un poco, actualizarlos sobre la situación bilateral entre los dos países. Una diplomática que además usted probablemente vio en televisión hace algunos días, explicando y dando las reacciones sobre la aplicación del último paquete de medidas que el Departamento de Comercio y Tesoro del Gobierno de Estados Unidos ha aplicado hacia Cuba, que por cierto hoy lunes 17 de octubre entran en vigor. Medidas de un alcance muy reducido debido a que el bloqueo, las principales legislaciones del bloqueo impiden que el alcance sea verdadero, o al menos tanto como dicen los medios, y realmente, aunque son medidas en un paso correcto, en la dirección correcta, realmente no tienen un impacto en el pueblo cubano. Como ustedes ven, esta Plaza Cadena está llena de jóvenes. Nos ha costado trabajo mantener esta posición porque los jóvenes pues quieren pararse bien cerca, ser testigos de primera mano de este diálogo. Por supuesto es una oportunidad escucharlas y ha sido pues difícil. Los jóvenes tomándose fotos, autorretratos, subiéndolas a Facebook. Muchísimos jóvenes aquí enredando el bloqueo. De hecho, la actividad de Josefina va a estar constantemente siendo tuiteada, contada por Facebook, por las redes sociales, transmitida a través de nuestra televisión y a través de internet. Y aquí están los jóvenes de la Facultad de Matemáticas y todos los que se han querido unir a esta iniciativa para contar lo que está sucediendo en la universidad. Se calcula que más o menos este diálogo durará no más de una hora, quizás un poco menos, y nosotros volveremos con otras informaciones porque estamos en diferentes puntos de la universidad. Jenis Laura Prieto, Dani González Lucena allá en las actividades artísticas en la escalinata, y Yosley Carrero también aquí presente muy cerca de mí, y Talía González en otro punto de la Plaza Cadena. Yo me encuentro, como les decía, en la escalinata de la Facultad de Matemáticas. Llenísimo esto, la música, el entusiasmo de los jóvenes es palpable, la cantidad de personas que se han unido a esta convocatoria, el avispero contra el bloqueo, una convocatoria del movimiento juvenil cubano. Civil. Ya está comenzando, adelante. José Carlos, ¿ya? Sí, ¿me oyen? No. ¿Se oye? No mucho. ¿Me oyen bien? Muy bajo. Sí, sí, ¿se oye? Sí. Por aquí sí. Por favor, démele un poco de sonido al micrófono de la profe Josefina. ¿Se oye ahora? Se oye bajo. Ahora sí. Bueno, buenos días a todos. Me tengo que pegar. Gracias. Gracias mucho. Muchas gracias a todos ustedes por la invitación que me han hecho para, junto con todos los jóvenes aquí reunidos, junto con todo el pueblo de Cuba, sumarme, como ya lo hice, a través de internet, de las redes sociales, al voto de Cuba contra el bloqueo. Porque el bloqueo daña al pueblo de Cuba, daña a Cuba en su conjunto, daña el funcionamiento de la economía cubana, daña las relaciones de Cuba con terceros países y de terceros países con Cuba, e incluso daña las relaciones que pudiéramos tener con los propios Estados Unidos. Por todo eso, vamos a votar contra el bloqueo, y aquellos que no lo han hecho, todavía hay posibilidad en la página web de Cuba contra el bloqueo. Antes de tener una conversación, porque entiendo que esto es una conversación con ustedes y que voy a recibir preguntas de ustedes, no quiero que esto sea un monólogo, yo quisiera que me permitieran hacer unas breves reflexiones introductorias, no voy a hacer muy larga en mi presentación, teniendo en cuenta que solo hace 3 días hubo anuncios en los Estados Unidos referidos a Cuba. Hubo 2 anuncios. Uno, el primero, una directiva presidencial de política, cuyo título es Normalización de Relaciones de los Estados Unidos con Cuba, y el segundo anuncio fue un 5º paquete de medidas para modificar la aplicación de algunos aspectos del bloqueo. Sobre esto se ha venido hablando desde el viernes pasado por parte de nosotros en la Cancillería, a través de la prensa cubana, en los sitios digitales como Cuba Debate, pero yo considero que es importante, ya que hemos tenido un poquito más de tiempo durante el fin de semana para meditar, porque estas medidas fueron anunciadas solo el 14 de octubre, el viernes pasado, de compartir con ustedes algunas reflexiones y algunas conclusiones preliminares
a las que hemos llegado luego del estudio y el análisis de estos dos anuncios. En primer lugar, yo quisiera compartir con ustedes algunas ideas en relación con la Directiva Presidencial de Política sobre Cuba. Es la primera directiva sobre Cuba que aprueba y emite el presidente Obama, que como ustedes saben ya está a punto de dejar el gobierno de meses, exactamente el 20 de enero, cuando asumirá la dirección de ese país un nuevo gobierno que resulte de las elecciones que tendrán lugar el 8 de noviembre, o sea, muy pronto. Como ya yo dije a algunos medios de prensa que convocamos con rapidez al MINREX el viernes pasado para dar nuestra primera reacción al anuncio de esta directiva, y lo reitero hoy, nosotros consideramos que este documento es un paso significativo en el proceso hacia el levantamiento del bloqueo y hacia la mejoría de las relaciones con Cuba. Es la segunda vez que un presidente de Estados Unidos emite una directriz dando indicaciones a las distintas ramas del gobierno federal de Estados Unidos para iniciar y conducir un proceso hacia la normalización de las relaciones con Cuba. El primero en hacerlo fue el presidente Carter en el año 77. Aquí tengo copia del documento original. Esta fue su directiva indicando una normalización de las relaciones con Cuba. Fue un documento secreto hasta el año 2002, cuando él pidió a su biblioteca desclasificarlo y lo trajo a Cuba y lo entregó a nosotros como parte de la visita que realizó a nuestro país en aquel momento. Fue una directiva sencilla, breve, apenas una cuartilla y media, y como ustedes sabrán por lo que pasó en la historia de las relaciones con Cuba, que se vino a menos y no fue posible en su periodo presidencial avanzar hacia la normalización de las relaciones. Ahora el presidente Obama ha emitido un documento un poco más extenso. Su traducción al español tiene 15 cuartillas, o sea, es un documento un poco más extenso y sobre el cual yo quiero dar mis apreciaciones. Este documento emitido por Obama establece una guía para conducir un proceso que hacia el futuro deberá o debería conducir hacia la normalización de las relaciones. Pero hay que tener en cuenta que en este documento lo que se refleja se hace desde la óptica y desde la visión del gobierno de los Estados Unidos. Y por tanto el documento en sí mismo no puede despojarse de una visión injerencista que históricamente ha marcado la proyección de los Estados Unidos hacia Cuba. Yo quisiera hacer una breve disección sobre su contenido y para ello me voy a referir inicialmente a lo que nosotros consideramos son algunos elementos favorables que aparecen en el contenido de esta directiva. Primero, es un esfuerzo, hay que reconocerlo, para tratar de asegurar en el futuro la continuidad de la política actual que comenzó el 17 de diciembre de 2014, pero solo en caso de que un futuro presidente de los Estados Unidos decida seguir ese curso. En tanto, es una directiva de esta presidencia y que no hay obligación para los futuros gobiernos de Estados Unidos seguirla al pie de la letra. A lo mejor algunos lo hacen, a lo mejor otros no, a lo mejor en parte, a lo mejor sencillamente la revocan y emiten una directiva totalmente diferente. Pero bueno, hay que reconocer que es un paso en el sentido de dejar una guía que pueda servir para el escenario en que un futuro presidente de ese país quiera dar continuidad. Este documento, y nosotros creemos que por primera vez, según lo que hemos estudiado a lo largo de muchos años, este documento por primera vez en un documento oficial del gobierno de los Estados Unidos aparece el reconocimiento a la independencia, la soberanía y la autodeterminación de Cuba, que nosotros, desde que restablecimos las relaciones con ese país, consideramos que deben ser y deben continuar siendo los principios esenciales sobre los cuales se desarrollen nuestros vínculos de cara al futuro. Y también hay un reconocimiento en esta directiva, también por primera vez, a la legitimidad del gobierno cubano. Hay que entender
que la política de Estados Unidos durante más de 55 años pasó en su centro, en todas sus aristas, por no reconocer en lo absoluto al gobierno de Cuba como un interlocutor legítimo. En todo momento se negaba la legitimidad de Cuba y eso fue un sello de todas las políticas seguidas durante más de 55 años. Bueno, en esta directiva aparece el reconocimiento del gobierno de Cuba como un interlocutor válido, un interlocutor serio, legítimo e igual del gobierno de los Estados Unidos, y a su vez hay un reconocimiento de los beneficios que reportaría a ambos países y a ambos pueblos el logro de una relación de convivencia civilizada dentro de las grandes diferencias que existen y que por supuesto van a seguir existiendo en el futuro. Y en particular, la directiva se propone seguir desarrollando los vínculos con el gobierno cubano y la cooperación en áreas de interés mutuo. Y reitera algo que el presidente Obama ha dicho en otras ocasiones, que el bloqueo es obsoleto y debe ser levantado. E insta una vez más al Congreso de Estados Unidos a trabajar en esa dirección. Ahora bien, hasta ahí los componentes esenciales que nosotros consideramos que tienen un matiz favorable en su tratamiento dentro de la directiva. Pero a su vez hay un grupo de elementos que tienen un rasgo injerencista. La directiva no oculta, y desde sus primeros párrafos es visible, que el objetivo de la política de Estados Unidos es lograr el avance de los intereses de ese país en Cuba, que consiste en promover cambios en el ordenamiento político, económico y social de nuestro país. A su vez, refleja un interés muy marcado en el desarrollo del sector privado en Cuba. Sabemos por qué razón ellos hacen un énfasis en esto y cuestiona profundamente el sistema político del que nos hemos dotado en Cuba. No renuncia, de hecho, reconoce que seguirán siendo utilizados en el futuro al uso de viejos instrumentos de la política del pasado, de la política de hostilidad hacia Cuba, y menciona en particular que continuarán las transmisiones ilegales de radio y televisión contra Cuba, que seguirán los programas que ellos llaman dirigidos a promover la democracia en Cuba y que son programas de corte subversivo que se proponen promover cambios en nuestro país, y se mantiene la intención de involucrar, en la ejecución de estos programas a una gama amplia de la sociedad cubana. Y por último, algo que es muy importante, no es lo último que se dice, pero es la última reflexión que hago con ustedes, expresa claramente que Estados Unidos no tiene la intención de modificar el tratado que dio lugar a la ocupación de una porción del territorio cubano por la base naval en Guantánamo. En resumen, como elementos conclusivos del análisis que hemos hecho sobre la Directiva Presidencial de Política para la Normalización de las Relaciones con Cuba, establece una nueva política a partir del reconocimiento de que la anterior fracasó. ¿Pero en qué fracasó? Bueno, se plantea claramente que en lo que fracasó fue en el logro de cambios en Cuba que respondan a los intereses de Estados Unidos. Por tanto, hay un cambio en la política, se confirma que hay un cambio en la política, pero no en el objetivo estratégico que seguirá persiguiendo la política, que es promover cambios dentro de nuestro país. Para ello se recurre a viejos métodos, los del pasado, que ya les mencioné. O sea, se va a continuar apoyando esa política en instrumentos como los programas subversivos, las transmisiones ilegales de radio y televisión, las restricciones del bloqueo que pudieran eliminarse por decisión ejecutiva y no se hace, en toda la magnitud de las capacidades ejecutivas del presidente, y a su vez se mezclan, se combinan estos instrumentos del pasado con nuevos métodos acordes a la nueva realidad bilateral, que son los intercambios de todo tipo entre Cuba y Estados Unidos, el comercio limitado de acuerdo a las mínimas restricciones que se han levantado hasta ahora, el diálogo y la cooperación con el gobierno de Cuba en temas de interés mutuo. Se reitera el llamado al Congreso a que levante el bloqueo, alegando que es una carga pesada
y obsoleta sobre el pueblo de Cuba, pero a la vez se dice claramente que es importante que se levante el bloqueo porque el bloqueo constituye un impedimento para que Estados Unidos pueda avanzar sus intereses dentro de Cuba. Se reconoce, como ya les dije, la autodeterminación y la independencia de Cuba, la legitimidad del gobierno cubano. Se llega a afirmar que Estados Unidos no pretende imponer un nuevo modelo en nuestro país y que corresponde al pueblo de Cuba tomar sus propias decisiones. Sin embargo, a la par, no abandona esta directiva su proyección injerencista y su comportamiento habitual de querer inmiscuirse en los asuntos internos de nuestro país. En síntesis, la directiva contiene en sí misma concepciones y propósitos que se contraponen al objetivo declarado de normalizar las relaciones con Cuba. Nosotros queremos en esta ocasión reiterar una vez más que la voluntad del gobierno de Cuba es desarrollar relaciones respetuosas y de cooperación con los Estados Unidos, pero esto tiene que ser sobre bases de plena igualdad y reciprocidad, respeto absoluto a la independencia y la soberanía de Cuba y sin injerencias de ningún tipo. Y ya más acorde con el tema que vamos a abordar hoy, que es el del bloqueo, coincidiendo con la directiva presidencial de política, el pasado viernes 14 se anunció también un nuevo paquete de medidas por parte de los departamentos del Tesoro y Comercio de los Estados Unidos para modificar la aplicación de algunos aspectos del bloqueo. Estas medidas entran en vigor a partir de hoy. Las medidas, como ya dijimos el viernes pasado en declaraciones preliminares a la prensa, son positivas, pero tienen un alcance muy limitado. Hay que ver su contenido para darse inmediatamente cuenta de eso. En su mayoría están dirigidas a ampliar transacciones que ya habían sido aprobadas con anterioridad y que en general ha sido muy trabajoso implementar, llevar a la práctica, como resultado de que se mantienen todavía en vigor un grupo de restricciones que no permiten avanzar en su aplicación. A manera de síntesis de estas regulaciones, las limitaciones fundamentales que nosotros apreciamos, en primer lugar, no se permiten las inversiones en Cuba. Y esto es algo que el presidente Obama pudiera autorizar. Recordemos que en enero de 2015 y en sucesivos paquetes de medidas, el presidente Obama aprobó y autorizó las inversiones en Cuba en la esfera de las telecomunicaciones, lo cual demuestra que sí se puede, como dice el propio eslogan del presidente Obama. Sin embargo, no se ha querido hasta ahora usar esas prerrogativas que él tiene para permitir que las inversiones de compañías norteamericanas en Cuba puedan hacerse en otros muchos sectores de nuestra economía y no solamente en las telecomunicaciones. No hay una expansión de las exportaciones de Estados Unidos a Cuba, más allá de las muy limitadas ventas que fueron aprobadas en paquetes anteriores y que excluyen que esos productos de Estados Unidos puedan estar destinados a las ramas esenciales de la economía cubana. Para que tengan una idea, no se permiten las exportaciones de Estados Unidos a Cuba ni para el turismo, ni para la producción energética, ni para la perforación, exploración petrolera, ni para la industria minera. Como ustedes ven, algunas de las más importantes ramas de nuestra economía. Se mantienen en sentido general todas las prohibiciones para las importaciones de productos cubanos en Estados Unidos. Hay una única excepción que se ha aprobado en este último paquete de medidas del viernes pasado. Finalmente, después de, yo creo que muchos reclamos de algunas compañías estadounidenses muy interesadas, que es la posibilidad en lo adelante de que productos farmacéuticos cubanos puedan ser exportados a Estados Unidos. Es la única excepción que se hace para productos que son producidos por la empresa estatal cubana. O sea, la empresa estatal cubana en general tiene prohibido exportar a Estados Unidos. La única excepción ahora son los productos farmacéuticos. Bienvenida la noticia. Por supuesto, habrá que esperar que la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos certifique esos productos cubanos
para que se pueda concretar y materializar su comercialización y distribución en Estados Unidos, pero de nuevo consideramos que esta sí es una medida positiva. Llamo la atención, que es muy curioso, que cuando se anunció este paquete de medidas el viernes pasado le dio la vuelta al mundo una noticia. Los norteamericanos que visiten Cuba en lo adelante podrán comprar tabaco y ron sin límites y llevarlo para Estados Unidos para su uso personal. Esto le ha dado la vuelta al mundo. Bienvenidos los norteamericanos que ya podrán, a mí me parece que se pone fin a una prohibición ridícula que permitía a los estadounidenses cuando vinieran a Cuba solamente comprar un disco de música, un libro, una obra de arte. Sin embargo, no les permitía adquirir ni ron, ni tabaco, ni café, ni muchos otros productos cubanos que pueden ser de su interés. Y ahora finalmente se ha eliminado esta prohibición, podrán hacerlo, pero ojo, atención, esto no quiere decir que las empresas cubanas del ron y del tabaco están autorizadas a vender tabaco y ron en Estados Unidos. Por tanto, el impacto de esta medida será muy limitado en términos de los beneficios que pueda aportar a la economía cubana. Por otro lado, no se anunciaron nuevas medidas en el área financiera. Como ustedes saben, sigue siendo muy restringido el espacio de maniobra de Cuba en el sector financiero para sus relaciones con Estados Unidos, a pesar de que se autorizó el uso del dólar en las transacciones internacionales de Cuba en marzo pasado. Les reitero que hasta el día de hoy, porque estuve chequeando el sábado con las contrapartes cubanas, hasta el día de hoy Cuba no ha podido todavía hacer depósitos en efectivo en esa moneda ni realizar pagos a terceros en dólares estadounidenses. Por tanto, es una medida que está pendiente de implementación y ello se debe en particular a que los bancos del mundo siguen aterrorizados ante el riesgo que significa trabajar y relacionarse con Cuba y la posibilidad que se adopten multas, como ha ocurrido en los últimos años de manera significativa. Y se ha mantenido sin cambio la prohibición para que Cuba pueda abrir cuentas corresponsales en instituciones bancarias norteamericanas. Por eso, nosotros consideramos, y lo reitero en el día de hoy ya para concluir, que las nuevas medidas adoptadas y anunciadas y que entran en vigor hoy benefician más a Estados Unidos que a Cuba y al pueblo de Cuba. El bloqueo persiste. El presidente Obama acaba de reiterar en la directiva presidencial que firmó el viernes pasado que el bloqueo debe levantarse, pero la realidad es que él no ha agotado todas sus prerrogativas ejecutivas para contribuir de manera decisiva al desmontaje y desmantelamiento del bloqueo. El presidente Obama va a concluir su mandato dentro de 3 meses, él se va, pero el bloqueo se queda. Mientras esta situación se mantenga, Cuba seguirá presentando su resolución pidiendo el levantamiento del bloqueo ante las Naciones Unidas. Lo haremos nuevamente dentro de 9 días, el 26 de octubre, miércoles. Invitamos a todos ustedes a darle seguimiento a la cobertura que se hará en vivo de esta actividad desde la sede de las Naciones Unidas en Nueva York y esperamos que, como ha ocurrido en los últimos años, el mundo, como todos nosotros ya hemos hecho, vote contra el bloqueo. Muchísimas gracias.